En este mundo solo existen tres grandes verdades. El dinero hace girar al mundo, la sociedad se echa a perder a sí misma y Netflix siempre hace horribles adaptaciones. Es como si tomaran una obra, se hicieran del baño encima y lo sirvieran como comida. Por ello es de sorprenderse que un héroe débil, o para los mamadores, The Weak Hero fuera una de las pocas joyitas de Netflix que me llamaron la atención, ya que por primera vez el Gigante Rojo no volvió N a todo su elenco, cosa que es de sorprender viendo sus tendencias actuales. Un héroe débil sale como una de las mejores adaptaciones realizadas por Netflix, tanto es así que estuvo en tendencia durante un tiempo, y esto es debido a sus personajes, su historia y su hermoso final. De antemano te adelanto que si te gustaron obras como Tokyo Revenger, un héroe débil te va a encantar, y si ya lo has visto de seguro estarás de acuerdo conmigo cuando te cuente las teorías que nacen de su final. Salida de una webtoon, la serie se centra en Shiun, que no sé si lo pronuncié bien, pero para funciones de este video vamos a llamarle así. Un estudiante muy inteligente que vive en un mundo muy caótico donde el bullying y la violencia son cosas de todos los días, algo muy parecido a Ciudad Juárez pero menos culero. La serie actualmente cuenta con 2 temporadas, donde la primera, según internet, es un flashback ocurrido en el webtoon, o sea, una historia totalmente diferente de la que veremos en la segunda y casi sin ninguna conexión, lo que hace sentir al espectador que la serie bajó su calidad, pues mientras que en la primera temporada sentíamos que algo iba a suceder en cualquier momento, cambian a pura melancolía y un enfrentamiento con un igual a Shiun, lo que nos hace preguntarnos si la esencia de la primera temporada seguirá en la tercera, puesto que en el webtoon sí hay un tercer arco. Aquí les voy a ser muy honesto, no me he visto ni planeado ver el webtoon, pese a que la trama y la historia me atraparon, la estética me parece de lo más horrible. Es como si alguien quisiera combinar un estilo americano con un estilo japonés de dibujo y no, eso no está hecho para mí. Además de todo esto, siento que haber visto la adaptación de Netflix ya envenenó mi percepción de la historia, por lo que al ver elementos diferentes en el contenido original solo harán que me malvibre y termine por odiar toda la obra, cuando actualmente la amo por el parecido que tiene a Tokyo Revenger. Y ya sé que un héroe débil no se centra específicamente en pandillas, al menos la primera temporada, pero sí tiene elementos que lo hacen un gang anime, o se hace un anime centrado en pandillas, puesto que tenemos cosas que hay en todas esas pinches series, como lo son la poca o nula intervención de los adultos, a excepción de la primera temporada en algunas ocasiones, la violencia desmedida que hay entre los estudiantes que parecen más plastilina de Play-Doh que personajes por la cantidad de madrazos que reciben, el deseo de pertenecer a un grupo, el bullying, las guerras campales entre grupos e incluso la necesidad de identificarse con un símbolo o nombre. Sin embargo, a diferencia de las distintas series con las que pudiera parecerse, un héroe débil tiene la característica de tener un protagonista inteligente que analiza su contexto de tal forma que decide actuar con base en la ciencia detrás de la situación que está ocurriendo. Mientras que personajes como Takemichi cumplen la función de inspirar, llorar y joder su propio anime, Shiun busca venganza, represalias, defender lo suyo y todo a través de la información que forma de un complejo análisis que realiza. Esta misma característica es lo que lo hace resaltar y convertirlo en el GOAT de Netflix, porque ya no vemos al típico prota que va como burro a una pelea sin planear algo. Vemos a un protagonista que se prepara y estudia la situación antes de actuar, y eso, al menos para mí, es simplemente cine. Pese a que la historia es disfrutable, el final es simplemente épico, aunque realmente esto último depende a quién le preguntes, más el de la segunda temporada que el de la primera, en mi opinión personal. Durante el final de la primera temporada vemos a, alerta de spoiler, Shiun siendo hostigado y a punto de pelearse con un batillo todo rancio,
Pero para este punto todos ya sabemos de lo que es capaz Xiun y el por qué no es buena idea el molestarlo, por lo que no nos sorprende que después de dicha escena aparezca una persona diciéndole a otra que el aspirante a la unión, o sea el batido rancio, perdió contra quien en apariencia era más débil que él. Ahora bien, para ser honestos, toda esta última secuencia, por muy chingona que sea, se va a la chingada, se va al caño, se muere, se deshace, se esfuma, ya que no hay una continuidad de esta en la segunda temporada, o sea, es como si nunca hubiera sucedido, y es obvio, ya que hubieron muchos cambios tanto en la estética de los personajes, así como en la narrativa de la historia. Sí, la historia puede ser interesante y etcétera, etcétera. Pero lo realmente interesante es lo que no nos cuentan de los personajes que ya no vemos en pantalla, como Bumso, el único de los personajes del cual no sabemos absolutamente nada, puesto que con los otros nos damos una idea de aquello que les pudo haber ocurrido o directamente nos lo dicen. Con Bumso no sabemos si su vida llega a su fin o no. Con respecto al final de la segunda temporada tenemos el despertar del amigo de Xiun, el encuentro de su antiguo amigo con los nuevos, la pérdida del antagonista en turno y una nueva amenaza que no sabemos a ciencia cierta quién será, pero intuimos que tendrá lugar en la misma organización que controlaba a la Unión. En definitiva, el final de la segunda temporada trajo más dudas que respuestas y con ella las teorías sobre qué pasó con cada personaje aparecieron. Aunque claro, esto es algo creado por mí, por lo que puedo alejarme mucho de la realidad. Tomen en cuenta que no leo el puto webtoon. De entre las teorías que he creado o buscado en internet, estas son las que más se acercan a lo que yo creo que posiblemente le sucedió a los personajes más importantes, o al menos para mí los más chéveres, de un héroe débil. Bumso se desuscribió. En varias partes escuchamos el padre de Bumso amenazándolo de acabar con él. Le dijo que apenas saliera del país él se encargaría de buscar a alguien para quitarle su life. Sin embargo, ¿qué tanto de esto es verdad? Si bien es cierto que Bumso solo era una cortina publicitaria, lo que también es cierto es que aparentemente tenía una madre, que sí, no aparece en toda la serie, pero la vemos en varias escenas de la casa de Bumso a través de una fotografía. Esto es importante porque supongamos por un momento que Bumso tenía una madre cariñosa y que la mujer que vemos no fue solo una actriz contratada por el padre. ¿Realmente dejaría que su pareja terminara con la vida de Bumso? Y es que incluso si esta mujer fuera simplemente una actriz, con el simple hecho de haber estado ahí tenía la posibilidad de haber mencionado la violencia que ejercía el político hacia su propio hijo o revelar cierta información sobre él. Todo esto sería un escándalo que lo perjudicaría. Por ello es que como cualquier político es muy probable que esa mujer que vemos en las fotografías haya terminado mal. Cosa que seguro Bumso sabía y que contribuyó a una depresión ya generada por las continuas palizas cometidas por sus compañeros y todo el maltrato psicológico por parte de su propio padre. Y es que si bien supongamos por un momento que esta actriz barra madre no tenía tanta cercanía con Bumso, pero al compartir el mismo destino y la misma utilidad para este político, lo más probable es que Bumso se haya identificado con ella, lo que genera, como en todas las relaciones, cierta estimación hacia esa persona. Pero bueno, todo esto son teorías porque no hay nada confirmado, es algo que yo supongo y yo creo con base en lo que yo veo. Esto nos lleva a pensar que lo vivido en la primera temporada fue un trauma tan fuerte para Bumso, ya que este inclusive ya había aceptado la muerte, pues esperaba que Xiun lo golpeara. La idea de haber terminado la vida de quien fue uno de sus mejores amigos, junto con el miedo de seguir siendo hostigado y golpeado, pudo devenir en un desequilibrio emocional tan fuerte para Bumso que simplemente terminó con su propia existencia. Y es que inclusive esta teoría tiene lógica.
si lo comparamos con la teoría que describe el comportamiento de las personas con ideaciones de desvivimiento, ya que estos suelen ver la vida como si se tratase de un túnel. Esto complica la valoración de otras perspectivas y dificulta la ayuda directa. Y es que incluso en la serie vemos como múltiples veces Bonzo se niega a aceptar la ayuda que le brindan sus amigos y cae en la idea de que todo su mal es culpa de Seoho, y por ello la solución a la que llegó fue el de, entre comillas, humillarlo, cuando incluso Seoho intenta dialogar con él hasta las últimas circunstancias. Esta teoría toma más fuerza al ver cómo en la última escena aparece Bonzo subiendo por una escalera completamente solo y con una mirada de tristeza. ¿Esto no te parece un guiño a lo que pudo sucederle a Bonzo? Seoho perdió el rumbo. El personaje de Seoho se ha caracterizado por ser un bonachón que busca cualquier excusa para ayudar a otros y evitar el conflicto. Sin embargo, cuando Seoho se enteró que Shi-eun lo protegió y debido a esto recibió tal golpiza que fue mandado al hospital, Seoho hizo varias cosas en las que en un principio no estaba de acuerdo en realizar, ya que cuando Shi-eun se encontraba a punto de darle una tortura bien merecida a las personas con las que se enfrentaba, siempre estaba ahí Seoho para decirle que no se pase del límite y que es mejor correr que enfrentar una pelea real. En su búsqueda por saber qué ocurrió la noche que Shi-eun desapareció, Seoho usó de su poder hasta el punto de convertirse en prácticamente un abusador escolar, todo para saber qué pasó con uno de sus mejores amigos y vengarse por las cosas que le hicieron. Seoho y Parku se unen. La tercera temporada no ha llegado aún y espero que a su llegada nos muestre a Seoho y a Parku colaborando, cosa que no es poco realista si tomamos en cuenta que en el tercer arco los estudiantes aparentemente dejarán de enfrentarse a otros estudiantes para ya directamente pelear contra una mafia adulta, cosa que Na Baek-jin demostró que es posible al darle tremenda paliza a los adultos que intentaron llevárselo. Con este nivel de amenaza y con una personalidad muy parecida entre Seoho y Parku, es muy probable que colaboren para ejecutar un plan que dé por terminada a la mafia que quiera acabar con ellos, o al menos es lo que a mí me gustaría ver. Además sería interesante ver qué clase de drama llevaría una relación de amistad entre Seoho, que siempre defiende a los suyos a través de la acción, y Parku, que pone el autosacrificio por encima de la violencia. ¿Alguno perecerá y dará pie a algo más? ¿O acaso la historia tendrá un final feliz para todos los personajes? Esto es algo que no vamos a saber hasta que llegue la pinche tercera temporada. Na Baek-jin no murió. Al final de la temporada 2 vemos como nuestros protagonistas se encuentran en un funeral de quien fue el principal antagonista de esa temporada, Na Baek-jin. Sin embargo, dudo mucho que este realmente haya fallecido y les voy a explicar el por qué. Na Baek-jin era igual lo más inteligente que Shi-eun, lo que significa que tal vez tuvo un plan de contingencia preparado en caso de que perdiera. Hay que tomar en consideración que la mafia para la que trabajaba amenazaba con hacerle daño, por lo que no es descabellado que tal vez fingió su muerte para que no lo busquen. Además de esto, él era el único proveedor que tenía la iglesia y los niños huérfanos que vimos que ayudaba, por lo que es posible que intentara hacer todo lo posible por sobrevivir y seguir dando sus donativos. De hecho, aquí nos damos cuenta que Na Baek-jin no era una mala persona, solo que sus objetivos y su contexto lo orillaron a ser el líder de la Unión, una banda criminal muy peligrosa. Incluso pudiera ser que en algún momento en la tercera temporada se nos revele que nunca murió y colabore con los protagonistas en turno para poder destruir a esta mafia, cosa que sería totalmente épico. Ver un Parku y un Seoho colaborando con los más inteligentes de la obra, sería algo increíble y nos diría entre líneas que la amenaza es tal que tuvieron que recurrir a colaborar entre sí, cosa que pone más emoción a la serie. El segundo al mando de la Unión. Al final de la segunda temporada también se nos revela que se le ofrece a Seung-ji el dirigir a la Unión y estar un escalón más arriba del que estaba Na Baek-jin.
Este rechaza el puesto por no ser divertido según sus palabras. Sin embargo, la personalidad tan ambivalente y la moral desequilibrada del personaje hace que sea probable que en algún momento vaya a aceptar el puesto. Incluso puedo imaginarme un escenario donde es él quien termine con el mafioso en jefe solo para tomar su lugar. Por ello es que creo que incluso, y si no es por elección, es muy probable que este personaje reemplace a Naveen. Porque lo quiero o no, este güey está metido en la caca y una vez en la caca es muy difícil salir de ahí. Si bien es cierto que la serie no cuenta con un final cerrado, tampoco cuenta con un final abierto. Sí, hay algunas cosas de las que podríamos sacar alguna que otra teoría más porque básicamente dejan a ciertos personajes y su contexto al aire. Sin embargo, esto no es la totalidad de la obra. Hay que recordar que un héroe débil se ha caracterizado por darnos alguna que otra sorpresa, por lo que no es raro el sentir que el final o las cosas que nos muestran que pasan al final son solo una parte de algo que está por venir. Tendremos que esperar hasta la tercera temporada para ver si algunas de esas teorías se hacen o no, ¿verdad? Y si es así, no olvides regalarme tu like porque fui el primero en decirlo. Pero cuéntame, ¿a ti qué te pareció Un héroe débil? ¿Fue una buena serie? ¿Fue una mala serie? ¿Fue una caca? ¿Fue un gran tesoro encontrado? La última opinión lo tienes tú en los comentarios.